La presentación que vamos a hacer hoy junto con Marco, ¿sí? Y esto es algo importante también decirlo, muchos de ustedes, como bien dije al principio, ya me conocen y me escucharon hablar, sobre todo técnicamente, muchísimas veces, así que hoy nos pareció muchísimo más interesante traer a quien es hoy, no voy a decir probablemente, es hoy la persona que más sabe sobre Kasten, por lo menos en Latinoamérica, lo cual es decir un montón, en todo LATAM. Así que trajimos hoy una persona como Marco, que más allá de todo, es la persona que más sabe de Kasten y nos va a poder hablar con un montón de información técnica, ¿sí? Y un montón de conocimientos sobre cómo funciona esta nueva tecnología adquirida hace relativamente poco por BIM, ¿sí? Que permite automatizar el backup, restore, DRP y migración de cargas de trabajo de clúster de Kubernetes. Así que sin más preámbulo, te doy el pie, Marco. De nuevo, bienvenido, es un gusto estar acá con vos. Gracias. Así que te doy, dame un segundo que te voy a compartir. Listo, todo tuyo. A ver, ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Muchas gracias a todos a ustedes por el tiempo que se dan en compartir ahí algunas cositas para comer y para tomar, por supuesto. Y escuchar un poco sobre estas nuevas tecnologías que estamos viendo y que estamos lanzando en BIM. O sea, primero, hoy en día, todo lo que es aplicaciones o contenedores que funcionan sobre, o sea, aplicaciones que funcionan sobre contenedores, son necesarios y lo están viendo mucho las grandes empresas como ustedes. Más de alguno de acá ya tiene, por ejemplo, alguna distribución de Kubernetes, llámese OpenShift, Rancher, o tiene alguna distribución utilizándola desde la nube pública, del sabor que ustedes quieran, digamos. Para eso, muchas veces pasa que eh, hay ciertas personas que dicen, ¿para qué voy a hacer respaldo de Kubernetes o de los contenedores si los puedo generar nuevamente? Entonces nosotros por lo general les preguntamos, ¿qué pasa si se corrompe ese storage que estás replicando? ¿Qué pasa si se corrompe toda tu información que tienes en los contenedores? Si solamente vas a poder ir a buscar la información hacia el contenedor que tiene corriendo el amigo desarrollador. Entonces, son cosas que siempre hay que estar evaluando. Aún así, los vamos a ver un poco más adelante, los desafíos de la protección de datos de contenedores. Primero, para los que no saben de contenedores o recién están entrando en este mundo de contenedores, vamos a explicar fácilmente lo que es, qué son los contenedores y qué es Kubernetes. Y también lo vamos a relacionar, por ejemplo, contra VMware. Por ejemplo, donde cuál sería el rol de Kubernetes, que sería muy parecido a Vicente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos saber desde el punto de vista de contenedores es que hay dos tipos. De hecho hay más, pero se concentran en estos dos tipos que son stateless, donde no guardan datos. Por lo general son web services, gateways que los clientes utilizan para poder acceder a algunas APIs internas o lo que necesiten. O también pueden ser APIs directamente en los contenedores, como también statefuls, que es donde se guarda datos, donde existen los datos persistentes, donde existe, por ejemplo, un volumen desde un data store de VMware o un volumen de tu storage preferido, donde vas a estar guardando los datos, o un contenedor que está utilizando, por ejemplo, PostgreSQL, Cassandra, etcétera, que necesita estar guardando datos. Por tanto, estos son los dos tipos de contenedores que siempre vamos a encontrar en esta tecnología. Para ello, tenemos que saber la diferencia entre las máquinas virtuales y contenedores. Primero, voy a mover aquí un poco la cámara. Ahí sí. Primero, como vemos acá, tenemos que todos los contenedores tienen su sistema operativo, o digamos la infraestructura para los contenedores tienen el sistema operativo, el runtime, que puede ser Docker, que es uno de los más conocidos, pero hoy en día existen, por ejemplo, CRI-O, Containerd, existen distintos tipos de sabores de runtimes de contenedores, donde luego de este runtime tiene las dependencias para hacer correr ciertas aplicaciones, por ejemplo, MariaDB, un Mongo, un WordPress, Apache, Nginx o lo que necesites. En cambio, una máquina virtual normal siempre necesita su sistema operativo para luego instalar las dependencias. Por tanto, en la infraestructura de contenedores me estoy ahorrando los sistemas operativos para hacer correr mis aplicaciones.
ya que en la virtualización normal, digamos x86, necesito este sistema operativo que va a estar corriendo en este caso con VMware. Entonces la gran ventaja es que los contenedores yo los voy a poder proteger con Kasten y los voy a poder mover donde estimes conveniente, ya sea en clústeres locales de Kubernetes o que tengan en nubes públicas o as a service. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los contenedores a grandes rasgos? Hay muchísimas más, pero por lo general hoy en día se está habilitando el DevOps. Recuerden que existe DevOps que les permite a los mismos desarrolladores tener la operación sobre algunos contenedores si quisieran. O si ya lo quieres separar, también tienes ITOps, quienes son los que se preocupan de la infraestructura, de las operaciones de infraestructura, y DevOps se preocupan solamente del desarrollo de los contenedores, por ejemplo. La portabilidad, el release de las aplicaciones más rápido. De hecho, Kasten, al ser una aplicación nativa en la nube, nuestro release o sprints son cada 2 semanas. Cada 2 semanas estamos sacando nuevas versiones, nuevas características, mejoras, etc. Por supuesto, la menor gestión de recursos TI. ¿Por qué? Porque Kubernetes nos permite hacer una gestión bastante simple y fácil de los recursos TI, llámese red, CPU, o escalar contenedores de acuerdo a la utilización. Por ejemplo, fin de mes necesito más contenedores. Y evitar el típico problema de homologación de ambientes, que tengo un ambiente de desarrollo, un ambiente de producción, un ambiente de QA, y tú dentro del mismo clúster de Kubernetes puedes mantener distintas versiones de tus contenedores para poder tener esta homologación de ambiente correcta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de una protección de Kubernetes? Pero antes de eso, saber qué es Kubernetes. Kubernetes orquesta toda la infraestructura, ya sea cómputo, redes o lo que necesite, para poder mantener el estado del arte o el buen funcionamiento de mi clúster de Kubernetes. Si esto yo lo llevo a virtualización, es muy parecido a Vicenter, que Vicenter también me orquesta mucha infraestructura del ambiente virtual. Por tanto, Kubernetes no es que sea el contenedor contenedor. A veces se confunde que Kubernetes como tal es un contenedor. La verdad es que no. Y esto es la explicación correcta. Es un orquestador de recursos. Entonces, dentro de esta orquestación, aparte de orquestar los recursos, existen distintos nombres de nodos. Por ejemplo, existen los masters, que son los que administran toda la gestión de los nodos workers. Los workers es donde se instala el runtime de los contenedores para poder trabajar directamente en cada uno de ellos tus aplicaciones que tienes contenerizadas, ¿ya? Entonces, los contenedores, voy a poder aquí tener mi Apache, mi MariaDB o lo que tengas tú en el contenedor, en múltiples nodos. Y la ventaja que tiene Kubernetes es que si por ese motivo este nodo o el contenedor tiene algún problema en algún nodo, va a tratar de reiniciarlo para poder mantener siempre el estado del arte de tu clúster de Kubernetes y aplicaciones. Entonces, si entramos en lo que es el desafío, siempre necesitamos, por supuesto, respaldo y recuperación, que soporte múltiples usuarios, que soporte el RBAC que tú tienes dentro de Kubernetes, que tenga una persistencia políglota. ¿Qué suena? ¿Qué sería una persistencia políglota? Que pueda hablar con distintos sistemas de almacenamiento, por ejemplo. Entonces tú puedes tener tu almacenamiento de tu marca preferida, podemos trabajar con ello a través de algo que se llama Container Storage Interface, o puedes trabajar con datos locales en un NFS, etc. Lo otro importantísimo es la movilidad, poder mover mis contenedores, tanto sea de mi data center on-premises hacia tu nube pública de preferencia. Y además, cuando hago este movimiento, poder transformar ciertas configuraciones en el vuelo. ¿Por qué? Porque no tengo las mismas configuraciones de mi clúster de Kubernetes local que en el clúster de algunos de las nubes públicas que conocemos. Y por supuesto, recuperación ante desastres. En el caso supuesto que hay algún problema en tu data center o en el servicio de nube pública de Kubernetes que tengan alguna mala configuración o un operador se equivocó en lo que hizo, poder tener esta recuperación antes y fácil
desde otro gestor de nube, llámese. Puede ser el mismo en la misma región, o puede ser la competencia, o puede ser on-premises, de acuerdo a lo que tú necesites, la verdad. Entonces ahí es donde entramos con Kasten K10, que te permite backup, movilidad, muy fácil. Demasiado, demasiado fácil, de hecho. De hecho, una de las cosas que hacemos muy bien es el descubrimiento de aplicaciones. Dentro de Kubernetes existe algo que se llama namespace, o proyecto, o nombre de aplicación. Por lo general tienen distintos sinónimos. Por lo general siempre es el proyecto, donde yo pongo, el proyecto va a ser WordPress, y en ese proyecto voy a implementar mi MariaDB, voy a implementar mi Apache, voy a implementar, no sé, mi sistema de carrito de compra, lo que quieran utilizar para poder funcionar esta página web. Nosotros, como descubrimos, siempre vamos a estar censando y preguntando a las APIs de Kubernetes cuáles son los nuevos namespace que se están generando. Y cuando se genera uno nuevo, automáticamente lo detectamos y te avisamos, hey, este proyecto o este namespace no está siendo protegido. ¿Okay? Por otra parte, la automatización basada en políticas, donde voy a poner mis políticas de backup de acuerdo a lo que tú necesitas, guardarlo, por ejemplo, en S3, guardarlo en Blob, guardarlo en NFS, guardarlo próximamente en Vim, que también lo vamos a ver, y que son configuraciones bastante sencillas. Y por supuesto la seguridad que tiene que ir todo cifrado entre la extracción de los datos. Algo muy importante, la libertad de acción. Servicio de datos. Podemos trabajar con cualquier servicio de datos. Inclusive podemos hacer consistencia aplicativa. Para los que tienen Vim, nosotros a nivel de Kubernetes podemos hacer consistencia aplicativa. En Vim quiere decir que tú se conecta, por ejemplo, en un SQL a través de la interfaz de VMware, para poder hacer la consulta al BSS Writer y poder hacer un respaldo consistente de SQL. En el caso de contenedores, nosotros también podemos hacer esto a través de una aplicación que desarrollamos en Kasten que se llama Canister, la cual me permite desarrollar algunas configuraciones para hacer consistencia aplicativa de tus bases de datos o tus aplicaciones que necesites hacer un comando en particular. Por ejemplo, en MongoDB tú tienes distintos tipos de backup. Uno de ellos es MongoDump, donde tú haces un dump de la base de datos a un path que tú estimes conveniente. Pero también MongoDB te permite hacer backup vía snapshots. O si tú tienes un clúster de MongoDB, un sharded cluster de MongoDB, que por lo general son muchas máquinas o muchos contenedores, también te permite hacer distintos tipos de comandos. Ahí depende de lo que tú necesitas. Y por supuesto, soporte las distribuciones. Por lo general, lo que se encuentra hoy en día en las empresas grandes es OpenShift. Muchas están migrando a Tanzu, por ejemplo, o están utilizando Tanzu porque ya toda su infraestructura está basada en VMware. Entonces les sale mucho más fácil la adopción de Tanzu y que los nerds de virtualización administren Tanzu. Pero también si quieres, por ejemplo, puedes manejar Tanzu y tener una exportación de tus backups hacia S3 e importarlos en Google, importarlos en Amazon, en Azure o donde tú estimes conveniente, de acuerdo a tu política de disaster recovery, por ejemplo. Y por supuesto que es muy importante esta parte de la infraestructura de almacenamiento. Nos podemos integrar con cualquier almacenamiento a través de Container Storage Interface. De hecho, si ustedes van a la documentación de Kubernetes, tienen una lista gigantesca de los plugins de CSI que han sido desarrollados para poder integrarse con estos distintos almacenamientos para poder hacer el respaldo de los volúmenes que se generan a través de Snapshot y llevarnos esos datos hacia S3, por ejemplo, que es por lo general el almacenamiento por excelencia de backups de soluciones nativas en cloud. ¿Ok? Clic. Ahí sí. Entonces, a grandes rasgos, una arquitectura de Kasten es súper simple, la verdad. Lo que hacemos nosotros es, como Kasten es una aplicación nativa en cloud, instalamos Kasten dentro de tu clúster de Kubernetes. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de tener la aplicación dentro del clúster? Disculpa. Gera, ¿me ayudas? ¿Puedes volver atrás? Porque no me aparece
tema. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Es que al tener, como ser aplicación, voy a estar consultando directamente a las APIs de Kubernetes. Perdón. Y por temas de arquitectura y de seguridad, siempre vas a poder consultar a Kubernetes dentro del clúster de Kubernetes. Desde afuera hay cosas que no se pueden consultar para poder hacer la protección de datos. Es por eso que en ciertos casos es necesario siempre tener un contenedor, que en este caso es Kasten K10, dentro del clúster para poder ver todo lo que tienes, todos los recursos de tu clúster, porque no solamente son los contenedores, también tú tienes todo lo que son las contraseñas, las configuraciones, cuáles son los deployments. Hay muchísimas configuraciones que tú tienes dentro de Kubernetes que son necesarias respaldar. Es por eso que al ser una aplicación nativa en la nube, voy a poder conversar directamente con Kubernetes, voy a poder conversar directamente con mi infraestructura de almacenamiento, ya sea física o virtual, y voy a poder mover mis datos entre distintos proveedores de Kubernetes. Entonces, cuando empezamos a mover los datos, hay algo clave que todos sabemos lo que está pasando con el ransomware. Y el ransomware, perdón, los contenedores no son ajenos a que se puedan infectar. No son ajenos a que te puedan cifrar tus contenedores. ¿Por qué? Porque muchas veces, al ser unas tecnologías nuevas, por lo general instalan todo con root, para dar un ejemplo, y dan demasiado acceso a los sistemas operativos, demasiado acceso a la plataforma de contenedores, de la distribución que sea, y al tener tanto acceso, por supuesto, si es que llega a ser atacado o infectado, vas a tener un problemita de ransomware. Entonces, por lo general, una de las causas que hoy en día los contenedores o las plataformas de contenedores se infectan es porque tienen demasiados permisos. Entonces no hay una separación o simple y llanamente se quedan con versiones muy antiguas de contenedores, y los contenedores siempre se están actualizando. De hecho, si no me equivoco, hoy en día a nivel de Kubernetes estamos en la versión 1.21 y hace 2 semanas atrás estábamos en la 1.20. Vamos creciendo muy rápido en las versiones de Kubernetes. Y por otra parte, son las brechas de respaldo, porque una cosa, por ejemplo, algún purista de Kubernetes me podría decir, sí, pero puedo hacer snapshot de etcétera-d o etcd. Sí, puedes hacer snapshot, pero necesitas sacar esos datos. Y esa extracción de datos necesita llevarlo a un modelo o a un almacenamiento que te permita poder tener la inmutabilidad de los datos. Ya es donde nosotros nos podemos integrar con S3, el object log de S3, para que suba los datos y estos datos queden inmutables y no sea posible eliminar los backups. De hecho, esta línea de tiempo es lo que hemos hecho nosotros desde el punto de vista de desarrollo. Hoy en día estamos en la versión 4.02, ¿ya? Pero estamos cambiando algunas cosillas, por ejemplo, el fácil uso. Para los que han trabajado con Kubernetes y sobre todo Kubernetes puro, saben que la configuración de hacerlo desde cero son muchos archivos de configuración, muchos archivos YAML, que faltan comandos, que muchísimo desde el punto de vista de conocimiento de cómo funciona de Kubernetes. Entonces, para hacer respaldos también no es una solución, no es una forma muy fácil de hacer respaldo. Es por eso que Kasten desarrolló estas interfaces muy simples, muy intuitivas para poder hacer respaldos de toda tu infraestructura. Que sean datos nativos en cloud, que tenga un motor de cambio nativo en la nube. Cuando estamos hablando de eso es que tenemos el contenedor instalado dentro de Kubernetes. Que soportemos multicluster, porque por supuesto puedes tener distintas versiones o distintos clústeres o distinta infraestructura y poder realizar el respaldo de todos estos desde una única consola, que pueda ser multitenant, que sea más fácil aún la utilización de las consolas de Kasten y con un ecosistema rico. ¿A qué nos referimos con un ecosistema rico? Es que tienes tú la integración con distintas soluciones para proteger tus contenedores. Por ejemplo, tú podrías tener
el mismo caso de Tanzu o el mismo caso de hacer una integración de un Kubernetes puro, pero como proveedor de almacenamiento vCenter o vCenter. Ahí donde nosotros tenemos esa integración para poder orquestar el backup de los contenedores y a su vez lanzar el snapshot del vCenter, para que el snapshot del vCenter genere un disco que se llama First Class Disk y lo puedas recuperar, por ejemplo, si quisieran integrarlo con Beam Backup and Replication o recuperarlo directamente con Kasten, ya que recuerden que es un snapshot del volumen. Ahora, me estaba adelantando un poco a lo de Kasten, perdón, a lo de Tanzu. ¿Por qué? Porque como estamos hablando acá del Container Storage Interface, me permite tener acceso a todos los discos BMDK y poder lanzar estos snapshots. Estos snapshots son bastante simples, no tienen mucha ciencia, es lo que ustedes conocen como snapshot. Y por lo general siempre se hace la pregunta es, ¿por qué tienes que hacerle snapshot a nivel de vSphere si lo podrías hacer directamente desde el contenedor? Y aquí hay algo que pasa con varias soluciones o distribuciones de Kubernetes, que el plugin de CSI aún no permite lanzar el snapshot directamente desde esta interfaz. Es por eso que cuando veamos la demo, tú tienes que agregar el vCenter para que se coordine con la ejecución del snapshot con el backup del contenedor. ¿Ya? No sé si hay algunas preguntas, dudas hasta el momento, Gera. No. Y por lo general siempre van a decir, ¿y cuándo se Perdón, integra Marco, Kasten? No, ¿me tranquilo. escuchás? No, Ahora porque sí. como vos tenés el control para desmutearme, tengo que hacer un movimiento. Tengo una pregunta que de hecho hace un ratito, ya que estamos, Vale. la transmito ahora. Si es performante aún con el cifrado en la capa de seguridad. La Sí, solución. ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Porque el backup va vía snapshot. Entonces, eso después solamente lo mueve por la red hacia tu almacenamiento de objetos. No, no hay ningún problema con eso. Y la pregunta que nos hacían muchas veces, de hecho, cuando hice la presentación, la primera presentación a Gerardo me dice, ¿y cuándo se integra con BIM? Se integran en la próxima versión, no es versión, próxima actualización de BIM, en la versión 11A, que próximamente viene, que van a hablar muchas cositas en el BIMON, vamos a tener una integración directa entre Kasten y BIM. ¿Okay? Donde yo voy a poder guardar mis respaldos directamente en el repositorio de BIM, permitiendo que, por ejemplo, tú tienes Tanzu, instalar Kasten dentro de Tanzu, hacer los respaldos y guardar todos estos contenedores directamente en el repositorio de BIM, y luego de ahí, con el Scale Up Backup Repository, hacer lo que estimes conveniente, subirlo, bajarlo, moverlo, copiarlo, o lo que tú estimes necesario para el respaldo. Para hacerlo básico, digamos que, y acá hay varios clientes que tienen BIM ya, podríamos trabajar exactamente igual que como hoy trabajamos con BIM, con nuestras máquinas virtuales, con los contenedores de Tanzu, por poner un ejemplo, ¿no? Que Tanzu es de VMware. Sí, de hecho, podrías hacer un doble respaldo si quisieras. Podrías respaldar los contenedores consistentes, de buena forma con Kasten, y además respaldar las máquinas virtuales. ¿Ya? Pero ahí no sería si quisieras hacerlo desde el punto de vista de doble seguridad, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque si haces el respaldo a nivel de máquina virtual sin conversar con el etcétera de el Tanzu, posiblemente tengas caídas de servicio. ¿Ya? Entonces, Claro. siempre lo que se va a recomendar es que hagas respaldo con Kasten. ¿Podrías hacer ambos respaldos de la máquina virtual y de Kasten? Sí, pero tiene bastantes bemoles o asteriscos, digamos, desde el punto de vista de respaldar las máquinas virtuales. Es por eso que, por lo general, en Tanzu, las máquinas virtuales son desechables, ¿ya? Y tú juegas con mantienes siempre el clúster de management, y después solamente sube y bajas nodos, ¿ya? Entonces, con eso vas a poder hacer el respaldo tanto consistente con Canister, de la base de datos, de los recursos del clúster, de si quisieras hacer un respaldo del etcétera del mismo Tanzu, lo podrías hacer y lo podrías guardar en el repositorio de BIM, ¿no? Bien. ¿Y qué se licencia?
Por lo general aquí nos preguntan siempre el licenciamiento. El licenciamiento es súper simple. Se licencia por nodo worker. ¿Ya? O sea, recuerden que tenemos los masters donde se instala la configuración de Kubernetes y es el que administra todos estos contenedores o estos nodos. Y ¿qué es lo que busca Kasten desde el punto de vista de licenciamiento? Solamente licenciar los nodos workers, donde corren literalmente los contenedores. Entonces, si tienes 1 o 10, son la cantidad de licencia. Ahora, viene la pregunta de cajón. ¿Y qué pasa si a fin de mes yo crezco de un nodo worker a 200.000 nodos worker? No hay problema, no se deben licenciar los 200.000. La diferencia es que, por supuesto, tú después de fin de mes vas a volver a bajar ese escalamiento de nodos que hiciste. Por tanto, si vuelve a bajar a la misma cantidad que tiene licenciada, no hay problema. Pero si bajas y bajas a, no sé, en vez de 1 a 2, necesitas actualizar la licencia del nodo worker que dejaste adicional. ¿Ya? Siempre se debe hacer así. Ok, y aquí vamos a pasar a la demo, que es bastante sencilla, la verdad. No sé si Gerardo, yo puedo compartir o te doy control desde acá. Oh. No, vos podés, ahora cerramos y compartís vos, no hay ningún problema. ¿Sabés que Vale. justo llegó una pregunta que me parece que está buena responderla ahora, antes de pasar a la demo que hizo Seba Santos? Muy interesante. Yo ya sé la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta a vos. Si podríamos utilizar Kasten para migrar servicios entre distintas versiones de OpenShift. Sí, de hecho, si tú vas a la página de Red Hat te recomienda Kasten para hacer las migraciones de OpenShift 3.1 a 4.6, por ejemplo. Y te lo ato yo con otra pregunta que me parece interesante. ¿Qué pasa si yo quiero migrar de OpenShift a Tanzu? Porque digo, contrato a Webcom y quiero poner Tanzu. ¿Puedo hacerlo con Kasten? Sí, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver en la demo, pero tú puedes hacer transformaciones. Porque recuerda que nosotros hablamos con la API de Kubernetes. Tanzu, OpenShift, son administradores de Kubernetes. Porque abajo igual sigue estando Kubernetes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que tú podrías tomar el backup y exportarlo, y cuando lo estés importando a Tanzu, haciendo la migración, podrías hacer el cambio o transformaciones de un storage class, de un recurso, de un volumen persistente, o tú dices, ¿sabes qué? Los volúmenes persistentes los voy a recrear en Tanzu y solamente voy a importar el contenedor. Ok, recupera solamente el contenedor sin los volúmenes persistentes. Podrías hacer ese tipo de cambios. Impresionante. Muy bueno. Gracias, Marco. Bueno, ahora sí, entonces pasamos, dejo de compartir yo, así puedes compartir vos un segundito tu pantalla y puedes mostrar la pequeña demo. Sí, no problem. Ahí está. Yep. ¿Vemos la pantalla? Creo que sí. No, yo no ¿Sí veo. la se ve ahí, Gera? No, Aún no. yo no veo, pero quizás porque Se ve, ¿eh? Nosotros acá lo vemos. Debe Sí, ser, excelente. perdón, debe ser por mi Tenemos que ver rol. perfecta. Ya, good. Entonces, esta es la consola de Kasten. Este contenedor está instalado sobre un Rancher, que es otra distribución de Kubernetes, y se instala este contenedor sobre el clúster de Kubernetes. ¿Cómo se instala? Súper simple. Para los que ya manejan contenedores, deben utilizar Helm. Con Helm agregan un chart y luego Helm install K10. Para los que no manejan Kubernetes sería como un Yum install Apache, muy parecido, que es muy fácil de hacer la instalación. Y esto genera todos los recursos necesarios para poder realizar el respaldo. Entonces, primero que todo, tienes que definir dónde vamos a guardar los backups. Y aquí es donde tú generas perfiles. Y hoy en día tenemos para respaldarlo en Google Cloud Storage, guardar los respaldos de los contenedores. Amazon S3, Blob Storage, S3 compatible. En las próximas versiones va a aparecer acá NFS y Beam Backup and Replication. De hecho, ya aparece NFS en la versión 4.0. Y aquí lo único que haces es agregar tu bucket y tu access key y secret key para poder guardar tus respaldos. Súper simple.
No es más, o sea, si yo quisiera ver esto aquí, veo que tengo seleccionado Amazon S3 con mis credenciales utilizando este bucket name, donde yo voy a guardar los datos. Importantísimo es que cuando subimos los datos hacia S3, no es que subamos todo, utilizamos la API de multipart, ¿ya? Así es más eficiente la subida, porque hay ciertas soluciones que toman el backup de algunas cosas y lo suben como tal. Nosotros vamos utilizando el multipart. Y aquí en infraestructura, tú puedes trabajar con distintos tipos, por ejemplo, con OpenStack. Si alguien tiene por ahí OpenStack, se puede integrar para poder lanzar los snapshots de los volúmenes que provee OpenStack, así como Ceph, Portworx o en el caso de Tanzu con vCenter. Esto nos permite seleccionar, identificar cuál es el volumen que volumen persistente que realizaremos snapshot a nivel de vCenter. Entonces así voy a poder extraer ese snapshot y ustedes en container volumes dentro de vCenter, cuando seleccionan el data store, van a ver los snapshots y los tags o labels que tienen esos volúmenes. Así van viendo toda la información de cuando se están generando los snapshots. Por otra parte, la recuperación ante desastre de Kasten, que me permite tener una copia cifrada de toda la configuración de Kasten en caso de que tú quisieras mantener las mismas políticas o las mismas configuraciones. Las licencias que hablábamos que se licencian por nodo de worker, soporte, y aquí ya si quieren cambiar los colores del dashboard. Algo muy importante es que también poseemos RBAC. Tú puedes darle acceso, por ejemplo, a los mismos desarrolladores o al mismo team de DevOps para que ellos puedan desplieguen sus contenedores y a su vez, a través de API, agregar a la política de protección de datos. O solamente tener aquí un operador de respaldo sin tener acceso a la configuración de custom. Por otra parte, aquí esto es lo que siempre vas a estar viendo tú desde el punto de vista de respaldo. Estas son todas las tareas: respaldo, importaciones, exportaciones de datos, snapshot, que lo estamos viendo en general. Cuando hablamos de aplicaciones, no sé si recuerdan que yo les comentaba que son los namespace o proyectos, ¿ya? Donde aparecen cuáles son los proyectos que yo tengo dentro de mi clúster de Kubernetes. Entonces yo puedo generar políticas de acuerdo a los namespace. Cada vez que se genera un namespace, aparece automáticamente en este dashboard y yo voy a poder seleccionarlos para hacer un respaldo manual o asignándolo a una política de backup. O si quieres, por ejemplo, y hacer un respaldo manual, hacer una restauración directamente desde la consola, donde tú podrías decir, ¿sabes qué? Lo quiero recuperar desde un snapshot de Kubernetes o lo quiero recuperar desde un backup que tengo en mi Amazon S3, por ejemplo. ¿Ya? Por otra parte, las políticas, que aquí es donde vamos a hablar bastante, que tú puedes revisar y hacer. Por ejemplo, esta política me permite hacerlo a través de Snapshot. Por lo general, todos los backups de Kubernetes se hacen a través de Snapshot. Y aquí tú seleccionas cuál va a ser tu frecuencia diariamente, a la hora que estimes conveniente, y que voy a hacerlo de Snapshot, y mi retención. ¿Cuántos snapshots voy a mantener en mi clúster de Kubernetes? Luego de eso, de tener configurado esto, le voy a decir, y además del snapshot, guarde los backups en mi Amazon S3 en este caso, para, en el caso para hacer un backup literal, ¿ya? Y si quisieras tú en estos archivos de backup aplicar otra retención, también lo puedes aplicar para que tengas los snapshots de diarios, mensuales, anuales o semanales. Algo importante aquí es cuando tú haces el snapshot, además exportar los datos. ¿Por qué? Porque podrías tú hacer un snapshot, pero solamente guardar las referencias y no llevarte los datos, por ese motivo, ¿ya? Te da esa opción, pero lo podrías hacer. Y además, en el caso supuesto, yo podría agregar distintos tipos de configuración para deshabilitarlo en un storage class que tú tengas actual en tu clúster de Kubernetes, para que, no sé, no hagan snapshot sobre ese storage class, o no es posible, o no me dejen, o por ese motivo técnico, no poder generar ese snapshot a nivel de storage class. El storage class, por lo general, es la configuración de tu proveedor de almacenamiento para tus volúmenes persistentes.
Entonces, en el caso de Tanzu, por ejemplo, tiene el CNS o el CSI de vSphere. Y aquí ya entramos en las aplicaciones que yo las puedo buscar por etiquetas, labels o por nombre, donde yo voy a poder ver todas mis aplicaciones o proyectos para poder agregarlo al backup. Y aquí yo puedo tener múltiples respaldos de distintas aplicaciones o múltiples aplicaciones en una única política. Y aquí esta parte es hermosa porque yo le puedo decir respalde todos los recursos o respalde ciertos recursos. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, no quiero que haga un snapshot, por tanto el recurso del persistent volumes no lo quiero respaldar, o sí lo quiero incluir, depende ahí cómo tú lo quieras hacer. Pero te permite hacer un respaldo completo o un respaldo granular, de acuerdo a la necesidad. Y por otra parte, esto que dice Snapshot Cluster Scope Resource es muy importante. ¿Por qué? Porque además del contenedor, los contenedores pueden tener ciertos recursos del clúster directo que estén asociados. Entonces tú les puedes decir, y además, si estos contenedores tienen algún recurso asociado al clúster, por favor también respáldelos. O solamente respalde algunos. Siempre es importante que se lleve todo. Y por último, Canister, que es lo que estábamos hablando antes, que me permite hacer la consistencia aplicativa de tus bases de datos que estén corriendo en contenedores, o de tus Amazon RDS si quisieras, o de alguna aplicación que tengas dentro de tu clúster de Kubernetes. Que eso lo podríamos ver en otra sesión porque es un poquito más extenso, ya que hay que tener algunas configuraciones que nosotros le llamamos blueprints, donde tú tienes que definir qué comandos vas a ejecutar. Eso desde el punto de vista de backup. Pero, ¿qué pasa si tú quieres hacer una importación o quieres automatizar un disaster recovery o quieres automatizar una prueba de QA? Entonces, también tiene la política de importar, donde yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a importar cada una hora o diariamente, en el horario que yo necesite, los contenedores para, no sé, hacer pruebas de QA, o la gente que esté desarrollando va actualizando el clúster de Kubernetes o los contenedores productivos y se van haciendo el respaldo para importarlo automáticamente en tu clúster de Kubernetes o servicio de tu nube pública. Así puedes hacerlo mucho más, más simple y fácil. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Gera? No, creo que no tenemos ninguna nueva. Excelente. Y, por supuesto, saber todo lo que está pasando desde el punto de vista de monitoreo. Este monitoreo se hace con el sistema de monitoreo que siempre se utiliza a nivel de Kubernetes por lo general, o el que más se utiliza, que es Prometheus. Y Prometheus lo que está haciendo está censando el clúster de Kubernetes más todas las operaciones que está haciendo Kasten para saber cuánto del espacio que yo tengo utilizado, cuántos snapshots, cuánto tengo en Object Storage, lo que estoy utilizando a nivel de mi storage, a nivel de almacenamiento en mi clúster de Kubernetes, con los volúmenes necesarios. Y por supuesto, por ejemplo, hacer las recuperaciones que les mostraba antes de algo como un foro que tienen acá instalado, donde yo puedo seleccionar del punto que yo quiera, ya sea desde un backup o ya sea desde un snapshot que tengo localmente. Recuerden que la política en este caso de él eran 3 snapshots y los demás eran backups. Entonces yo podría seleccionar acá esto que está exportado y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un nuevo namespace para la recuperación, o quiero recuperar el mismo namespace, depende de la configuración que quieran, y le puedo decir, además, restaure solamente los datos o restaure todos. Pero cuando restaure todo, quiero aplicar una transformación, que es donde hablábamos antes de las migraciones de contenedores, ¿ya? Donde yo le decía claro, entonces yo le podría poner aquí de C a Tanzu, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir que el recurso o el nombre, o depende ahí ya lo que vayan moviendo, no sé, el action set, voy a hacer una operación y le voy a decir que teste si existe, remueva, mueve, reemplace. Y aquí entra a reemplazar las configuraciones que tú tienes en una distribución X
y llevarte la otra distribución X. O, como estamos dando el ejemplo aquí, de OpenShift a Tanzu. Entonces tú le puedes decir a nivel de JSON, cambie el storage class que se llama en OpenShift OC-storage class- no sé qué, pasarlo por el Bitsphere CNS o Bitsphere CSI. Y puedes testear la operación antes de hacer este movimiento de datos o esta migración. Y por eso es que a ustedes les permite hacer este tipo de configuraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de cambiar el storage class de un volumen persistente. Entonces, ve la operación y dice reemplace, déjame editarlo, reemplace este spec con lo que el nombre que tú quieras agregar. ¿Okay? Y después podrías hacer las operaciones que tú necesites para cambiarlo. Por ejemplo, esto lo único que va a hacer es cambiar este spec, storage class name, cuando lo encuentre, al hacer la operación, lo va a cambiar a este valor, que es de Amazon. ¿Ya? Y por último, si tú dices, sabes que no quiero recuperar todo, no quiero hacer transformaciones ni nada, solamente necesito recuperar el volumen persistente, tú puedes seleccionar aquí qué artefacto o qué recurso solamente recuperar. Entonces, quiero recuperar solamente el Longhorn o quiero recuperar solamente el snapshot de mi Tanzu. No quiero recuperar nada de más de este contenedor. ¿Ya? O, por lo general, que muchas veces pasa que solamente necesitamos recuperar los secrets. Los secrets, por lo general, son las contraseñas. O, bien digo, las contraseñas que tú puedes seleccionar aquí para recuperar. Y recuperas, no sé, la contraseña del forum de MariaDB. ¿Cuál es la contraseña del usuario root de MariaDB? Entonces, podría recuperarlo fácilmente sin la necesidad de recuperar todos los datos. Entonces, tienes recuperación completa, recuperación a nivel generando cambios o transformaciones y también recuperación muy granular a nivel de artefactos. Y ya después son cosas que aplican siempre de acuerdo a la operación o al mantenimiento de tus clústeres, que si quieres que esperar o no esperar que las cargas de trabajo estén listas o no, y ahí netamente son decisiones que se van haciendo en el momento. Con eso, a grandes rasgos, tenemos de Kasten hoy en día es muy simple de implementar, muy simple de hacer backup. Ustedes ven que la consola es muy sencilla. Para los que pregunten si se integra, por ejemplo, con algún single sign-on, sí tenemos soporte para que te integres, por ejemplo, con Active Directory. Y ahí lo que hace, cuando tú lo configuras, habilita una aplicación que se llama DEX, que es una interfaz de Identity Provider para poder configurarlo con Active Directory y puedas asignarle RBAC a través de Active Directory a los usuarios para que puedan trabajar. Y así otras muchísimas cosas más que se pueden hacer con Caster que podemos ver. Pero la idea es que no lo aburra tanto, porque igual el tema de contenedores, como es nuevo, son muchísimos conceptos y a veces como, pesa un poco. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo, don Gera? Por ahora nada, pero justamente ahora pasamos a esa instancia. Si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, es el momento. Me fue, por alguna razón, me fue al principio. No sé si quieren abrir los micrófonos en este momento para hacer alguna pregunta. Ahora pueden. No sé si alguien tiene una pregunta. Creo que explicaste todo tan bien, Marco, que nadie tiene nada para preguntarme a la sensación. O se quedaron dormidos. No, yo quería hacer una aclaración de algo que no le dije recién. Es una cosa muy pequeña, pero me pareció súper interesante. Vos dijiste algo muy importante, en mi opinión, que es que lo de containers es algo que todavía sigue siendo relativamente nuevo. Y muchos de las personas que están acá, y sobre todo los que conozco, venimos del mundo de infraestructura. Entonces, no tan solo es algo nuevo, sino que es algo nuevo que de alguna manera no viene nativo de nuestro mundo. Entonces está bueno que la interfaz sea amigable y sobre todo que tenga opciones, como por ejemplo testear lo que vas a hacer cuando vas a migrar entre un mundo y otro, porque me imagino que no sería un escenario muy copado que quisieras migrar de OpenShift a Tanzu o viceversa y rompas algo en el interín. Entonces, por ejemplo,
que te permita segmentar permisos o que te permita cosas del uso diario, ¿no? O probar aquellos scripts, no script, pero probar todos esos movimientos que vas a hacer antes de hacerlo me parece que es algo que está muy bueno, porque no deja de ser algo nuevo para todos los que están De acá. hecho, por lo general siempre ya los que llevan más tiempo en la tecnología, los contenedores también, si lo vemos, es una tecnología que viene de muchos años atrás. Lo que pasa es que fue mejorada hoy en día, como se llaman contenedores. Porque recuerden, para los más antiguos, antes el Linuxito, tú tenías todo lo que son los usuarios enjaulados, que era muy parecido. O si nos vamos un poquito más atrás, teníamos Solaris con sus zonitas o dominios lógicos. Y si te vas más atrás, también tiene otras cositas que son muy parecidas, o el concepto es muy parecido, pero que hoy en día en Kubernetes ya se está utilizando. De hecho, recuerden que Kubernetes es un proyecto open source que los amigos de Google regalaron a la comunidad, que está basado en su solución Borg, que ellos tienen internamente dentro de su data center. Muchas gracias, Marco. Yo puedo hacer una consulta. Sí, obvio, no sé quién está hablando. Perdón, Martín Villani. Martín, ¿cómo estás? Todo bien. Como dijiste vos recién, venimos del mundo de IT y esto es algo para mí nuevo. Estoy tratando de empezar ahora a aprender un poco no llegando a Kubernetes, a Docker, empezando por ahí primero. Y me llamó la atención lo que dijeron, que no se podía hacer o no era recomendable hacer el backup de la máquina virtual que está corriendo los contenedores. En un momento se dijo que no convenía hacer el backup directamente de la máquina, el snapshot de la máquina virtual que está corriendo los contenedores por el tema de caídas. Y eso me llamó la atención, quería ver cuál era el porqué. El porqué es súper simple, Martín, porque cuando haces el snapshot, lo que está haciendo dentro del clúster de Kubernetes, hay un servicio que se llama etcd, que es el servicio que mantiene el clúster, digamos, de Kubernetes. Al no tener una interacción entre el snapshot y el etcétera D, va a haber una caída. Okay, entonces, ahí es donde lo que tienes que hacer. Ahí lo que tienes que hacer es empezar a desarrollar tu propio script para que justo antes de el backup se lance el snapshot del etcd y luego haga el backup y etcétera, 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 que más de alguno ya lo ha hecho con Vim también, pero no te permite tener una granularidad de recuperación de contenedores. Claro. Tendrías que nuevamente entrar ahí a bucear dentro del Linuxito y sacar los datos. Ok, gracias. ¿Sabes que ahí hay dos preguntas que van bastante de la mano? Pregunta Guara si esto tiene reporting, ¿sí? Sobre todo para presentar auditoría, pero alguien más preguntó después, se me fue la pregunta. El reporte actual, el que vieron ahí en la analítica, ¿ya? Se está trabajando en una solución todavía a ver, de punto de vista de casting, se está trabajando en una solución que permita tener alguna reportería adicional, ¿ya? Pero como por lo general en BIM todos los reportes terminan en BIM One, posiblemente empecemos a ver reportería directamente desde BIM One. Esa era la otra pregunta, y ahí la pude ver. Entonces, digamos que lo que podríamos esperar es que en esta próxima integración con BIM, todo el reporting ya sea directamente de BIM One, sería lo más lógico. Sí, no sé si en la próxima versión, pero próximamente. Porque no me voy a amarrar con fecha. Perfecto. Pero digamos, entonces hoy para quedar claro, en lo que es casting tendríamos reportes básicos del resultado de los backups, digamos. Correctísimo, es lo que ven en la interfaz. Perfecto, listo. Ahora, si quisieran tú, por ejemplo, tener reportes o sacar información de qué es lo que está haciendo por abajo Kasten, recuerden que Kubernetes tiene su dashboard de administración, y ahí también tú puedes ver todo lo que está pasando. Ahí pregunta Seba Santos. Clusters de Kubernetes distribuidos en varios sites, mixto on-prem más cloud, versus réplicas con K10 para mover cargas de trabajo bajo demanda. Depende del caso específico de uso, pero en general, ¿qué convendría? Cluster distribuido versus réplicas con K10. Seba, abrí el micrófono y hablara. ¿Cómo andan? Terrible, Seba, lo que acabas de hacer. Dale. No sé, me quedó pendiente esta y, a ver, digamos, hay una posibilidad de tener, digamos, clústeres distribuidos, entonces uno puede habilitar desde on-prem, desde la gestión on-prem, por así llamarlo, multiple cloud, y tener el resto clústeres distribuidos, ¿no? Ahora, en algún momento, también a todo eso tenemos réplicas
o podemos la posibilidad de tener con Kasten configuraciones en otro site, en otro cloud. Entonces, Sí, por sería supuesto. bajo demanda. Entonces, Sí. ¿qué convendría? Lógicamente depende del caso de uso, ¿no? Pero generalmente, ¿qué convendría? ¿Seguir habilitando múltiple cloud más on-prem o tener on-prem un cloud y réplica en otro cloud? Mira, por lo general, y clientes que ya tenemos hoy en día que utilizan esto, lo ocupan con distintas clouds. Ya, o sea, tener la réplica y en el cloud X después encenderlo. O hacer la recuperación, bien dicho. Bien. Eso es lo que se hace. De hecho, es un cliente, es un service provider muy grande de Italia, que maneja alrededor de 1200 worker nodes día a día. Y cuando llegan ya las fechas de ¿cómo que se llama?, de pago, crecen hasta 5000 worker nodes. Y ellos, de hecho, ni siquiera ocupan, no están ocupando Docker. Y algo importante aquí, yo no tengo nada contra Docker, pero lo que están haciendo en Kubernetes es tratar de salirse de Docker. Ya es tratar de irse a otros tipos de runtime o runtime que son open source, por decirlo de alguna manera, porque recuerden que Docker es enterprise. Bien. Gracias. Gracias, Seba. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ya se aburrieron, ya quieren ver ver el sorteo. Lo explicaste muy bien, ese es el tema. Ah. Quedó claro. Así que seguramente vamos a ver varias implementaciones en breve. Algo importante es si quieren hacer una implementación de esto, obviamente veámoslo aquí con Jera o le preguntan a la gente de comercial de Webcom. Bueno, ustedes los conocen más que yo. Lo importante es que podemos ayudarlo a hacer una prueba de concepto. Te pasamos licencias para que lo pruebes y lo pruebes, por ejemplo, con clientes que tienen algunas cosas en la nube pública o con los que tú tengas on-premises, o hacer los casos de uso, por ejemplo, que preguntaba Sebastián, probar esos casos de uso de acuerdo a la necesidad del negocio. Entonces, cuenten tanto con Westcon, con nuestra ayuda directa de BIM para hacer esas pruebas fácilmente, no hay problema. Sí, eso como siempre nosotros estamos disponibles de Webcom para hacer todas las pruebas que sean necesarias, para tener charlas más específicas sobre otros casos de uso, tanto con nosotros, nuestros especialistas, como traerlo obviamente a Marco a la charla en caso de que sea necesario. Siempre estamos abiertos a eso, saben que pueden contactarnos sin problema. Así que nada, Diego, ¿querés decir algo? Te veo ahí como... ¿No? ¿No? ¿Bien? No, ¿Bien? Que al contrario, que lo que tiene que ver siempre con disponibilidad, viste, que parece un salto de fe, como decimos nosotros. Sí. Nada, que se animen a decir, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una demo, previamente estimar un poco qué arquitectura sería, para qué lo utilizarían, pero que lo probemos, que BIM, la mejor forma siempre de ver cómo funcionaba BIM fue instalarlo, mira, vamos a instalarlo y lo probamos. Y con esto pasa lo mismo. La única manera de darte cuenta si es amigable, si la recuperación, porque siempre decimos lo mismo, la parte más importante es el restore en esto. El backup, vos me podés decir que se hizo backup, pero acá realmente la magia es en el restore. Funciona o no funciona y funciona como esperaba. Tarda, cuánto tarda, dónde lo puedo restaurar. Así que yo me animaría a hacer una buena prueba de concepto y que nos molesten en el buen sentido. Bien. Gracias, Diego. Bueno, nada, para ir cerrando un poco, ¿sí? De nuevo agradecerle a Marco por haber estado acá con nosotros, por haberse sumado, por haber hablado, gracias a Eileen, que también está por ahí. Ustedes. Gracias a todo el equipo de marketing.